Creo yo que hay muchos motivos para estar alegres. Probablemente hayan razones naturales, muy humanas y terrenales para estar tristes, pero creo que las razones para estar alegres sobrepasan, creo yo, por mucho. Y por eso es de que ese vino que desciende del cielo, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, que es el gozo del Señor, produce fuerza, ¿verdad? Y yo creo, dele fuerte el aplauso al Señor, que ante la impartición de gozo que da el Espíritu Santo, la tristeza tiene que huir. Sí. Y eso lo dice la Biblia cuando habla de aquellos que venían regresando de la cautividad, cuando fueron llevados 70 años a Babilonia. Había una profecía en Isaías que nosotros la aplicamos en algo espiritual para nosotros, pero para ellos, los que estaban cautivos en Babilonia, aquella profecía decía: volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, dice, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, y entonces huirán el gemir y la tristeza. Dele un aplauso fuerte al Señor. Le voy a explicar eso. Porque nosotros, según dice la Biblia, somos el verdadero Israel, un Israel espiritual, no nacido de la carne, sino nacido del Espíritu, y por eso por la fe somos hijos de Abraham. Y nosotros vamos de regreso, no a Sión la terrenal que está en Jerusalén allá en Medio Oriente, sino que sabemos que hay una Jerusalén celestial, que era la ciudad que tiene fundamentos, la cual buscaba el Padre de la fe. Fíjese que la Biblia dice que tiempo de sobra hubiera tenido Abraham si hubiera estado pensando en la ciudad de la cual él salió, cuando salió de Ur de los Caldeos. No estaba buscando una ciudad terrenal, sino que estaba buscando una ciudad celestial. ¿Cuántos están buscando una ciudad celestial? Gloria a Dios. Miren, si es celestial, quiere decir que no tiene su origen en la tierra, pero Dios permite de alguna manera espiritual que nos acerquemos a esa ciudad, porque Hebreos capítulo 12 eso es lo que dice, que nosotros nos hemos acercado al monte de Sión, a la nueva Jerusalén, a la ciudad del Dios vivo, en donde hay miriadas de ángeles. ¿Cuántos creen que en este lugar hay miriadas de ángeles, hermano? Esa es la ciudad celestial. Y es como que si la ciudad celestial descendiera en algunos momentos para tener un Mahanaim, una reunión de dos campamentos, un campamento celestial y un campamento terrenal. Y aquí estamos en asamblea festiva, dándole gloria a nuestro buen Dios. Bendito sea el Señor. Por eso hay razón de estar alegres, ¿verdad? Claro, si a eso le sumamos de que usted está de cumpleaños, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Porque mire, ¿quién es el más contento en la fiesta sino el cumpleañero, verdad? Le llevan regalos, estrena ropa, bonito cumplir años, ¿verdad? Entonces ahora que oíamos que 2 años de haberse metido bajo una cobertura apostólica, venía algo a mi corazón. Fíjese que yo preparé un tema para poder predicarlo, pero quisiera mencionarle antes un par de cositas. Perdón, hermano, que de una vez empecé a hablar. Quería agradecer y saludar bien, pastores amados. Gracias por considerarme digno de poder ser parte de esta fiesta. Me siento muy honrado, agradecido, contento. Ya se me olvidaron las casi 9 horas de estar sentado en el automóvil, hermano. Pero ¿sabe qué digo yo? Vale la pena, fíjese usted, porque Dios ya preparó una porción de bendición para nosotros en este día, en este lugar. Entonces todo esfuerzo y todo sacrificio vale la pena, vale la pena. Entonces, gracias, me siento bendecido estar por primera vez en este lugar, y yo sé que el Señor va a hacer algo muy lindo con nosotros esta preciosa noche. Yo quisiera leerle y tal vez en este momento justificar la fiesta. Así que miren,
Si alguien todavía se siente un poquito cohibido para estar contento y alegre, ahorita vamos a perder la compostura en cuanto a esto. Ahí va a ver por qué. Mire pues, solo quiero ver si, no sé si se está, así se está viendo, ¿verdad? Solo que la letra está un poquito pequeña, por lo menos para mí. Mire pues, hay un versículo que lo quiero buscar acá en el libro de Génesis, en el capítulo 21 y versículo número 8. Oye, esto no lo traía yo preparado, sino que vino en el momentito cuando la hermana que dio la bienvenida mencionó 2 años de estar en este ministerio. Aunque aquí no se menciona una edad cronológica, vendría a ser, si usted quiere, un aproximado. Pero me llamó la atención porque el Señor me hizo recordar este pasaje de Génesis 21:8, en donde dice: y el niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Fíjese qué lindo, aquí no se menciona la edad exacta que tenía Isaac, pero sí se menciona un evento que estaba marcando un desarrollo, un crecimiento, una nueva etapa, incluso en la dieta, porque si lo estaban destetando, significa que a partir de ese día ya no iba a haber pecho, ¿verdad? Entonces su forma de ser alimentado iba a cambiar. Y entonces Abraham consideró que ese crecimiento, esa etapa nueva que venía para su hijito, yo no sé, bueno, hagamos un cálculo, según la experiencia que usted tiene, ¿a qué edad lo destetaron a usted? Ni se acuerda, ¿verdad? Pero algunos los destetaron tal vez a los 6 meses, otros al año de haber nacido, otros a los 2 años, otros ya tenían 8 años y no dejaban el pecho, ¿verdad? Pero miren, en algún momento hubo un destete. En algún momento la mamá tuvo que hacer algo. Pues, mire, usted, no, las mamás sabrán qué hacían, ¿verdad? Qué se ponían en el pecho, en el pezón, para que el bebé aborreciera aquello, ¿verdad? Y como dijo alguien, ¿verdad? Algunas madres se ponen café, y por eso es de que a esos niños cuando crecen les gusta el café con leche. Pero entonces miren, a Isaac lo destetaron. Entonces permítame planteárselo de esta manera. Cuando Isaac llegó a la edad de 2 años, ya Abraham le dijo a Sarita: ya suficiente. Abraham ya tiene edad para ser alimentado de otra manera. Entonces hagamos un gran banquete para celebrar el cambio de dieta. Hagamos un gran banquete al notar que nuestro hijo está madurando, está creciendo. Entonces mire, ¿sabe qué fue lo que yo sentí? Tanto su servidor como los demás ministros que habrán de ministrar, lo que venimos a hacer en esta fiesta es a destetar esta iglesia. Eso significa que el Señor la va a meter en una etapa de desarrollo y crecimiento, en una alimentación más sólida, porque viene un tiempo de madurez espiritual. No sé si se alegra por eso. Y eso es digno de un gran banquete, de un gran banquete. Y entonces fíjese que cuando leí este pasaje, me hizo recordar otro pasaje que le voy a leer. Esto todavía no es parte de la prédica. Todavía no he orado para bendecir la prédica, ¿sí? Entonces todavía estamos en el entremés, si usted quiere, ¿verdad? Entonces mire pues, Hebreos capítulo 5 versículo 13. Y es que como ni me dijeron cuánto tiempo tengo. Bueno, ahí sí hay un cronómetro que viene en descuento. Ya, solo me queda 1 hora con 50 minutos. Fíjese pues, dice Hebreos 5:13: porque todo el que toma solo leche, eso dice la Biblia de las Américas, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para ¿quiénes?
para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Pero fíjese que me llamó la atención porque cuando dice en el versículo 13 que porque es niño, algunas versiones como la Biblia King James dice porque es un bebé. Y cuando uno busca el significado, el término griego es una palabra que se dice nefios en el griego, y es una palabra que significa uno que no habla, uno que acaba de nacer, un recién nacido, un infante. Entonces estamos hablando de que aquel infante que todavía no habla, que está en la etapa de lactancia espiritual, porque la Biblia dice que en algún momento nosotros debemos anhelar la leche pura de la palabra no adulterada. Pero aquí dice que el que bebe solamente leche se queda niño, no crece. Entonces, como es el destete, entonces viene un alimento más sólido. Y eso va a traer una fortaleza mayor espiritual y un crecimiento espiritual en la iglesia del Señor Jesucristo. Así que por eso estamos celebrando estos 2 años, porque esta iglesia está siendo destetada y está siendo metida a una dimensión diferente. Dice amén. ¿Lo recibe usted? ¿Lo cree? Gloria a Dios. Entonces miren, ahora sí, quiero orar para bendecir la palabra que el Señor nos ha dado. No se va a alegrar, ya está orando para terminar. Ese predicador sí me gusta, 5 minutos predicó. No se me emocione todavía. La noche es larga, hermano. Yo venía pensando, si estuve 9 horas en el vehículo para predicar solamente 45 minutos, no es justo, ¿verdad? Pastor, estoy bromeando, de verdad. Yo voy a respetar. Cuando ustedes me apaguen las luces, yo ya sé que me tengo que ir. Bendito Padre Celestial, gracias por esta iglesia, por este hogar espiritual en donde tú estás refugiando pueblo tuyo, Señor. Gracias por los ministros que has levantado en este lugar, Señor. Gracias, bendito Dios, por haberlos guiado a estar bajo una sombra apostólica, Señor. Gracias por este periodo de tiempo, estos 2 años, Señor, que hoy se están conmemorando, celebrándote, dándote la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho, pero también gracias por lo que harás. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús que esta es una fecha, Señor bendito, en la cual tú marcarás un antes y un después, Señor, que será notorio, Señor bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos proféticamente, Señor, que viene un cambio favorable, Señor, para esta casa, Señor. Viene un desarrollo espiritual, Señor, porque estás cambiando la dieta, Señor. Viene un alimento más sólido aún, como dice tu palabra. Hablamos sabiduría entre aquellos que han alcanzado madurez, de tal manera que declaramos, Señor, que ahora tu casa es metida a una etapa de madurez espiritual. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que toda la gloria, que toda la honra sea para ti por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Démosle palmas a nuestro Dios bendito. Bueno, yo quiero comenzar leyéndoles este pasaje que está en el libro del profeta Daniel, Daniel capítulo 6, versículo 20. Escogí esta Biblia que es la Biblia del siglo de oro, que realmente no cambia en su esencia. Tal vez pueden variar algunas palabras que son sinónimos, pero la esencia usted la va a encontrar en cualquiera de las versiones de la Biblia. Dice la palabra del Señor: acercándose al foso, llamó a gritos a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Cuántos conocen esta historia? Esta historia es famosa en la Biblia, definitivamente, hermano.
yo creo que hasta los niños, cuando son llevados a la escuela dominical, oyen la historia de lo que le aconteció a este gran hombre de Dios. Pero para refrescar un poquito, este hombre fue condenado a muerte. Fíjese qué terrible. Y no de una muerte común, sino que a él lo metieron en el foso donde estaban los leones hambrientos. Saber por cuántos días no los habían alimentado, preparándolos para que el que fuera echado en el foso de los leones ni siquiera cayera a tierra. Y eso es lo que nos deja ver la Biblia, que cuando aquellos enemigos de Daniel que lo acusaron y que prácticamente le pusieron trampas, lo engañaron para que él fuera condenado a muerte, cuando a ellos los metieron, la Biblia dice que no habían caído a tierra cuando ya los leones los habían devorado en el aire. Qué tremendo, ¿verdad? Pero a Daniel no le pasó eso. Eso quiere decir que Dios hace diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Y eso lo dice el profeta Malaquías en el capítulo 3 versículo 18. Vas a volver a distinguir entre el justo y el pecador, y entre el que me sirve y el que no me sirve. ¿Cuántos creen que Dios hace una diferencia? Lo hace definitivamente. Por eso miren, qué bueno servirle a un Dios vivo. Porque prácticamente este rey, que era un rey pagano y que seguramente le rendía culto a otros dioses que realmente no eran dioses, pudo conocer que había un Dios verdadero, como la dicha que tú y yo tuvimos un día, que tal vez algunos en algún momento fueron llevados a los ídolos mudos, a los ídolos muertos, pero Dios en su bendita misericordia permitió que un día se te abriera el entendimiento para que conocieras al Dios verdadero. ¿Cuántos conocen al Dios verdadero? Ese Dios que está vivo. Miren, dice la palabra del Señor que aquellos dioses que no son dioses, dice que tienen boca, pero no hablan. Pero ¿cuántos creen que nuestro Dios sí habla? Habla constantemente, dice la Escritura, habiendo hablado el Señor de muchas maneras, en muchos tiempos, ahora nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos creen que Dios habla? Mire, a mí me gusta mucho el nombre que le pusieron a una versión de la Biblia, porque dice una gran verdad: Dios habla hoy. Eso es bonito, porque no es solamente decir que Dios habló antes. Claro, habló antes, pero decir Dios habla hoy, eso quiere decir que hoy Dios me puede hablar. Hoy Dios te quiere hablar. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? Pero entonces a este profeta de Dios lo metieron en el foso de los leones. Y de alguna manera, y fíjese qué tremendo, porque aún el inconverso, aún el pecador y el impío observa al justo. A veces el justo que está en sus labores cotidianas, en un trabajo, que puede tener a un jefe malvado, perverso incluso, que lo pone a trabajar horas extras y no se las paga, en algún momento está observando la actitud de aquel que es oprimido y de alguna manera ve su respuesta, su actitud constante. La Biblia nos deja ver que cuando José llegó a trabajar en la casa de Faraón, en la casa de Potifar en Egipto, él observó que ese siervo era diferente a todos los demás siervos, que ese esclavo que habían traído y que él había adquirido hacía las cosas de forma diferente que todos los esclavos que él tenía. Y entonces consideró que ese hombre habría que ponerlo como mayordomo en la casa. Y entonces lo siguió observando, porque él vio que su casa comenzó a prosperar. Y entonces dijo: lo voy a poner como administrador de todos mis bienes. Y entonces puso bajo la autoridad de José todo lo que tenía en la casa, todo lo que tenía en el campo. Y entonces dice la Biblia: y Dios bendijo la casa del egipcio por causa de José. ¿A cuántos el Señor habrá bendecido por causa tuya? Porque tú eres bendición y eres portador de bendición, y a donde tú vas, porque la Biblia dice que tú eres la luz de este mundo y que eres sal en esta tierra. Mire, de verdad, si el mundo supiera, yo creo que nos trataría de otra manera, hermano.
Porque la sal sirve para preservar. Y de alguna manera, mientras esté la novia, la amada del Señor Jesucristo en la tierra, el Señor está deteniendo una destrucción completa. Pero cuando su amada salga de esta tierra, ahí las cosas van a cambiar, hermano. Y eso va a suceder muy pronto. Pero miren, yo quiero resaltar el hecho de que este rey pagano había observado a Daniel. Porque aquí le está hablando y le está diciendo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Entonces quiere decir que aquel rey se dio cuenta, número uno, que Daniel servía a Dios. Número dos, que ese Dios era un Dios viviente. Número tres, que el servicio de Daniel era continuo. Eso quiere decir que él se daba cuenta que Daniel no hacía pausas en su servicio a Dios, sino que perseverantemente lo estaba haciendo. Y eso le dio a este hombre cierta esperanza, porque mire, no era obvio, no era lógico pensar que Daniel ya estaba muerto. Si lo metieron donde habían varios leones hambrientos y él llegó a la mañana siguiente, eso quiere decir que tuvieron toda la noche para almorzar y para cenar a un profeta. Entonces, si aquel hombre hubiera usado la lógica, hubiera dicho: Daniel ya no existe, Daniel. Pero había una esperanza en aquel hombre, porque fue a hablarle con voz triste. Algunas versiones dicen que con voz angustiada, pero guardando la esperanza, hermano, esperando oír la voz de Daniel. Eso quiere decir que como que este rey empezaba como que a creer que era posible de que Daniel hubiera sobrevivido. Y sí sobrevivió, ¿verdad? Y entonces mire, aquí hay algo interesante, porque entonces Daniel le servía a un Dios vivo y le servía continuamente. ¿Cuántos le están sirviendo a un Dios vivo acá? Gloria a Dios. ¿Y le sirves continuamente? Fíjese que hay otra versión de este mismo versículo que se la voy a leer en este momento. Dice: cuando estaba ya cerca, llamó a Daniel, aquí está, mire, con voz angustiada, pero de todas maneras le habló: Daniel, siervo del Dios vivo, te ha podido salvar de los leones el Dios al que das culto diariamente. Qué lindo esto, hermano. Porque mire, pues, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí le dan culto a Dios diariamente? Ni un amén. ¿Sabe por qué? Porque rápidamente, no, es que fíjese, hermano, que no le hemos contado. Mire pues, ¿qué días tienen ustedes culto acá? Congregacional, ¿verdad? Martes, lunes, martes, viernes, domingo. ¿Qué días no tienen culto congregacional? Más fácil, ¿va? Vaya, entonces alguien diría: hermano, fíjese que nosotros no le rendimos culto diariamente al Señor, porque solo tenemos 3, 4 cultos a la semana. Pero entonces aquí tendríamos que considerar que aunque no haya un culto congregacional, tú sí le puedes seguir rindiendo culto a Dios todos los días. Porque si no, perdón, aquí ya se va a poner feo el mensaje, porque si no, entonces nos volvemos religiosos, pensando que solamente cuando estamos todos reunidos le podemos rendir culto a Dios. Pero ¿cuántos creen que es posible que si tú entras a una habitación en tu casa y cierras la puerta y le rindes culto a ese Dios vivo, cuántos creen que ese Dios se va a manifestar en esa habitación? ¿Cuántos creen que ese Dios va a descender en ese lugar? ¿Cuántos creen que el Señor va a oír la oración que se hace en ese lugar? ¿Cuántos creen que el Señor va a recibir la ofrenda de alabanza que en secreto se le da? Entonces aquí no está hablando de que Daniel iba a la iglesia todos los días, porque mire, le voy a decir algo: en Babilonia no había iglesia cristiana. Él no estaba en Jerusalén.
Él no es que iba al templo todos los días, pero sí le rendía culto a Dios todos los días. Si él, mire, la razón por la cual a él lo metieron al foso de los leones fue esa. ¿Por qué? Porque sus enemigos, que habían observado que Daniel hacía todo con diligencia. Y que mire, hermano, como los rumores van corriendo rápido, ¿verdad? Fíjese, pues habían 120 sátrapas en todo este reino. En ese momento este era un imperio, era el reino más grande de toda la tierra. Y entonces habían 120 sátrapas, pero habían 3 príncipes. Es decir, después de la máxima autoridad que era el rey, estaban esos 3 príncipes encargados de los otros 120 sátrapas. Y Daniel estaba dentro de esos 3. Pero el rey estaba pensando poner sobre esos 3 a Daniel. En otras palabras, poner a Daniel como segundo en el reino. Y entonces cuando aquellos que no lo querían a Daniel oyeron, dijeron: algo tenemos que hacer. Y entonces empezaron a buscar algún motivo para acusarlo con respecto a los asuntos del reino, y no encontraron nada. Eso quiere decir que le fueron a buscar en su oficina, buscaron en las gavetas, algún error habrá cometido, no encontraron nada. No, mire, le hicieron inventario, tal vez aunque sea un clip se llevó, o una grapa de la oficina, no se llevaban ni las grapas. Igual que usted y yo. Nada de corrupción. Dijeron: miremos a qué horas entra y a qué hora sale, a ver si no se roba minutos de trabajo. Nada le encontraron. Y entonces uno de ellos dijo: como no encontramos nada con respecto a los asuntos del reino, miremos en tema religioso cómo lo agarramos. Y entonces le propusieron con engaño al rey un decreto real, que durante 30 días nadie le rindiera culto a un Dios en toda Babilonia, porque sabían que Daniel le rendía culto a Dios diariamente. ¿Y sabe qué es lo impresionante? No solo diariamente, sino que la escritura dice que 3 veces al día. Qué lindo, hermano. Este era un hombre de búsqueda. 3 veces al día iba Daniel a su habitación, abría las ventanas de su habitación orando hacia Jerusalén. Y entonces dijeron: qué fácil, porque este siempre abre las ventanas para orar, pero no para que lo vieran, sino que era de alguna manera parte de la costumbre judía orar viendo hacia Jerusalén. Pero entonces dijeron: aquí tenemos una trampa para Daniel. Y entonces Daniel oyó el decreto real, que tenía pena de muerte. ¿Qué haríamos nosotros si hubiera una ley que prohibiera rendirle culto a Dios y que fuera con pena de muerte? Padre Santo, que nunca pase tal cosa, ¿verdad? Pero entonces Daniel dijo, él siguió igual. Ahí fue donde nació ese himno: si me han de matar mañana, que me maten hoy. Y entonces él abrió, como lo hacía siempre, dice la Biblia, abrió las ventanas y levantó sus manos y oró al Dios vivo. Y él dijo: si esto me cuesta la vida, no importa. No cesó de rendirle culto a Dios. Ay, hermano, dele un aplauso al Rey bendito. Y entonces el rey, mire, es que este rey se había vuelto amigo de Daniel, lo quería, por eso estaba triste. Buscó una manera legal para poder librarlo de ese decreto y no le encontró, y entonces se entristeció su corazón. Pero también después se la pagaron los que lo habían engañado. Pero mire qué lindo. Este dijo: Daniel, yo te he observado, Daniel. Tú diariamente le rindes cultos al Dios vivo. Ese Dios te ha librado.
Y entonces yo no le puse el siguiente versículo, pero entonces desde el fondo de aquel pozo, aquel foso, se oyó una voz, hermano, que dijo: vive para siempre, oh Rey. Mi Dios, mire qué lindo, mi Dios me ha librado de la boca de los leones, envió a su ángel. Yo no estuve solo en esta noche oscura, en esa noche tenebrosa, en ese peligro de muerte. No estuve solo, el ángel de Jehová estuvo conmigo. Eso quiere decir que cuando tú le sirves continuamente al Dios vivo, aunque te metan en aprietos, en situaciones adversas, el ángel de Jehová estará contigo, porque escrito está: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Sí, Señor, es un Dios vivo. Y mire, entre paréntesis, hermano, no era algo que yo quería decir, pero lo voy a decir. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, porque sí permitió Dios que se levantaron los enemigos contra Daniel. Sí permitió Dios las ardides, la astucia, el engaño, la trampa. Sí permite Dios muchas veces que se levanten adversarios. Sí permite Dios que los enemigos lleguen hasta un punto, hasta donde el Señor le dice: hasta aquí puedes llegar. Pero después de que el Señor te ha librado del adversario, ahora ese Dios vivo que te salvó a ti se encarga de aquellos que levantaron su mano contra ti. Y aquí hay que aprender algo, y eso lo dice la Biblia. Daniel no hizo nada contra sus enemigos. Daniel no se defendió de sus enemigos. Daniel no le dijo: oh rey, te quiero decir que dentro de tu reino tengo algunos que no me quieren. No, sino que, como dice la bendita palabra del Señor: mía es la venganza, yo pagaré. Daniel dijo: a mí no me corresponde hacer nada en contra de estos adversarios. Eso le corresponde al Dios vivo al que yo sirvo. Entonces mire, cuando tú seas atacado, no te defiendas, tranquilo, tienes papá, tienes Padre Celestial, tienes quien te libre, tienes quien te defienda del mal. Padre Santo, qué lindo servirle a un Dios vivo. Qué lindo rendirle culto diariamente. Entonces mire, le voy a dar un consejo: no le rinda culto a Dios solo cuando haya culto en la iglesia. El día que no haya culto congregacional, porque se atiende otro tipo de actividades, diga: Señor, no voy a dejar. Buena excusa sería: Señor, es que hoy no oré. ¿Por qué? Es que no hubo culto. Mire pues, y no comiste, y no desayunaste, y no almorzaste, y no cenaste. ¿Verdad que sí? Es decir, mire cómo atendemos este tabernáculo, hermano. ¿Cuántos tratan bien su cuerpazo que tienen, hermano? Usted se consiente, usted se da gustito, ¿sí o no? Ya vio pues. Usted se quiere y entonces cuida su cuerpo, y eso no es malo. Pero ¿y cómo cuida su alma? ¿Cómo cuida su mente? ¿Cómo cuida su corazón? ¿Cómo cuida su espíritu? ¿Cómo se alimenta? Es una responsabilidad individual estar alimentándonos continuamente del Señor y su bendita palabra. Miren, hay tantos versículos, realmente el tiempo no me va a dar, pero miren, en el Salmo capítulo 1, el libro de los Salmos es un libro de bienaventuranzas. Muchas bienaventuranzas aparecen en ese libro. Y realmente la primera palabra que existe en el libro más grande de la Biblia es bienaventurado. ¿Cuántos han leído el Salmo capítulo 1, versículo 1 en adelante? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no se detiene en el camino de pecadores, y que no se sienta en la silla de los escarnecedores. Pero entonces viene y dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Pero entonces aquel que encontró
un deleite en la palabra del Señor, pasa meditando en su palabra de día y de noche, y eso lo hace todos los días. Fíjese que el Señor, como ley, nosotros no estamos bajo la ley, esto tiene que brotar del amor, de un deseo en el corazón definitivamente. Pero en la ley habían leyes específicas para los reyes, y una de esas leyes decía que el rey que gobernara en Israel debía escribir una copia de la ley. Fíjese pues, entonces con su puño y letra el rey tenía que escribir toda la ley, y entonces él hacía su propia copia. ¿Se imagina usted que lo pusieran a escribir toda la Biblia? No a leerla, solamente a escribirla. Y ese es un método de aprendizaje incluso, pero el tema es que la tenía que escribir. Cuando ya tenía la copia de la ley, la tenía que leer todos los días de su vida. Eso era una ley para los reyes. Y la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, Apocalipsis 1:5. ¿Sí o no? Entonces, espiritualmente tú tienes que leer esa ley todos los días de tu vida. Ahora, el propósito, ¿cuál era? Para que aprendiera a temer al Señor. Pero entonces, ¿por qué la mayoría? Es impresionante. Yo no sé cuántos lo han leído, pero cuando usted va al libro de Reyes, primero y segundo, primer libro y segundo de Crónicas, y lee la historia de todos los reyes de Israel y de Judá, se da cuenta que la mayoría de los reyes hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Ahora, ¿por qué hicieron lo malo delante de los ojos del Señor? Mire, le voy a decir algo que tal vez le va a dar risa, porque va a sonar muy lógico lo que voy a decir, pero le voy a decir, es algo bien interesante. ¿Sabe por qué hicieron lo malo delante de los ojos del Señor? Porque no hicieron lo bueno. Déjeme explicárselo. El que no hace lo bueno va a terminar haciendo lo malo. Y entonces la Biblia nos deja ver que existen tres clases de pecado. El más común es el pecado de comisión, porque ese se basa en cometer. Ese pecado habla de acciones, habla de malas obras, y esas son visibles, se pueden identificar. De hecho, mire qué tremendo que la ley de Moisés precisamente condenaba el pecado de comisión. Pero viene el Señor Jesucristo para darle una interpretación a los mandamientos del Padre, y Él dice: a ustedes les fue dicho en la ley, no cometerás adulterio. Era un pecado de comisión el adulterio. Pero yo les digo, qué tremendo, hermano. Miren pues, ese fue el mandamiento del Padre: no cometerás pecado de comisión. Pero yo les digo que si alguno mira y desea en el corazón, comete adulterio. ¿Qué mandamiento está más difícil cumplir, el del Padre o el del Hijo? ¿Ah? El del Hijo. Porque entonces en la ley, perdone lo que voy a decir, en la ley, para ser condenado como pecado, lo tenían, como popularmente se dice, lo tenían que agarrar con las manos en la masa o en la moza. Lo tenían que sorprender en el mismo acto del adulterio. Y mire, ahí tenía que llevar cámara, de todo, para poder grabarlo y entonces llevar la evidencia. Fulano está en adulterio. ¿Están las pruebas? Aquí están las pruebas. Pero ¿y quién juzgaba las intenciones? Si alguien estaba viendo a alguien y lo estaba deseando en el corazón, la ley no lo condenaba. Pero ahora viene el Señor y dice: hay otro pecado, que es el que se comete en el corazón, y es el pecado de intención, pero también es pecado. Pero hay otro pecado, y es el pecado de omisión. Omisión, intención, comisión. Pero entonces
este pecado de omisión no parece pecado, porque en ese pecado no se hace algo, sino que se deja de hacer algo. Dice la palabra del Señor que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces no solamente peca el que hace lo malo, peca el que no hace lo bueno. Por eso le decía que los reyes de Israel que hicieron lo malo, lo hicieron porque primero dejaron de hacer lo bueno. Parte de lo bueno que tenían que hacer era leer la ley del Señor todos los días de su vida. No sabían, ellos podrían decir: ¿será que es una penitencia o qué será? ¿Cuánto tiempo me va a llevar todos los días tener que leer la ley? No sabían que ahí estaba guardando el Señor su corazón y les estaba llenando de temor de Jehová, porque cuando viniera la tentación de un pecado de comisión, el temor de Jehová los iba a librar. Porque mire, el temor de Jehová lo libra a uno de tentación. Porque mire, yo más que un concepto tomado de un diccionario de lo que es temor de Jehová, ¿sabe cómo lo entiendo? De una manera simple. Temor de Jehová es estar consciente de que Dios está mirando. Porque alguien podría, cuando va a pecar, voltear a ver, hacer un giro de 360 grados y decir: nadie me está viendo. Lo único que se le olvidó fue ver para arriba, porque hay alguien que sí lo está viendo. Pero cuando se pierde el temor de Jehová, se pierde la conciencia de que Dios está observando aquella acción. Entonces el temor de Jehová te libra, te guarda de pecar. Entonces miren, pecado de omisión es terrible, hermano. Y Dios mío, tengo 18 minutos para terminar la primera parte del tema. Mire, yo prácticamente le quiero hablar de la adoración continua. Y por eso puse el ejemplo de un Daniel, de un siervo de Dios que continuamente le rendía culto a Dios. Y hoy estábamos adorando al Señor hace un ratito y cantábamos un himno que dice esta verdad: qué dulce es estar en tu presencia. Qué lindo, ¿verdad? Contemplando la hermosura ¿de qué dice? De tu santidad, y reconociendo de que tú eres Señor. Pero entonces llega un momento en donde dice santo, y se adora la santidad del Señor. Pero entonces al final del himno dice: mi corazón se une. ¿A qué dice? A la melodía angelical. Ahora, ¿de dónde brotó la inspiración de ese himno? Brotó de lo que dice Apocalipsis capítulo 4, cuando habla de una adoración angelical, que entre paréntesis le voy a decir algo. Tal vez no será el término más adecuado, pero tal vez es el más común y más fácil de asimilar. Porque resulta que en los cielos hay, por lo menos la Biblia nos deja ver 4 jerarquías: los ángeles, los arcángeles, los querubines y los serafines. Aparecen en la Biblia muchos ángeles mencionados, aunque con nombre no aparecen muchos. Pero mire, por lo menos aparece uno que se llama Gabriel, el famoso ángel Gabriel, un ángel mensajero de Dios. Era uno que le llevaba a Daniel precisamente una explicación acerca de la visión que él estaba teniendo. Fue el que le llevó la noticia a María acerca del nacimiento de Jesús. Fue el que visitó al sacerdote Zacarías para anunciarle el nacimiento de Juan el Bautista. Era un mensajero de Dios. Entonces eso nos deja ver que parte del oficio de los ángeles es que son mensajeros, traen buenas nuevas. Bien lindo, ¿verdad? Están los pastores guardando las vigilias de la noche cuando aparece una multitud de ángeles y les vienen a dar las buenas nuevas de que un niño ha nacido en Jerusalén, hablando del nacimiento de Jesús. Pero también aparecen en la Biblia los arcángeles. Pero interesantemente, con nombre solo aparece uno, y es el arcángel Miguel, el príncipe del pueblo de Dios. Eso era una jerarquía diferente. Miguel tenía una jerarquía mayor que la de Gabriel.
Gabriel era ángel, Miguel era arcángel. Por eso es que cuando Gabriel traía el mensaje de respuesta al profeta Daniel, se le opuso un principado, el príncipe de Persia, en los aires. Y entonces Gabriel, fíjese qué tremendo eso, porque Gabriel no era príncipe. Y entonces se le opuso un príncipe de las tinieblas, entre paréntesis. Y entonces él pidió auxilio y entonces le mandaron un príncipe. Qué lindo es. Eso es una enseñanza impresionante, que en algunas batallas espirituales vas a enfrentar algunos poderes que te van a superar, pero tienes derecho como hijo de Dios de pedir auxilio y decir: Señor, manda una jerarquía más alta, Señor, para derrotar a ese enemigo que me está persiguiendo. Y Él lo va a mandar. Y entonces llega el arcángel. Y entonces ya Gabriel dice: yo ya me voy a cumplir mi tarea. A mí no me mandaron a pelear porque no soy guerrero. Eso dijo Gabriel. Yo soy mensajero, que venga un guerrero y que le dé duro, ¿verdad?, al príncipe de Persia. Pero entonces aquí tenemos mensajeros y tenemos guerreros. Pero luego aparecen en la Biblia los querubines, que eran cubridores y protectores de misterios. Por eso es de que, mire, y también aparece solo uno con nombre, un querubín protector, que era perfecto en todos sus caminos, hasta que la iniquidad se halló en su corazón. Y usted sabe cómo se llamaba ese querubín: se llamaba Luzbel. Entonces hay una diferencia entre un ángel, un arcángel y un querubín. El ángel es mensajero de Dios, el arcángel es guerrero de Jehová, y el querubín es un protector. Por eso allá en el libro de Génesis, la Biblia deja ver que el Señor puso querubines para cuidar el camino que llevaba al árbol de la vida. Y entonces ahí nadie se animaba a entrar, porque habían dos guardianes, dos protectores. Y por eso es de que en el arca del pacto, en el propiciatorio, están dos serafines protegiendo aquel lugar, ala con ala. Entonces, mensajeros, guerreros y protectores. Pero la estirpe mayor, la jerarquía más alta, es la de los serafines. Y hasta la fecha todavía no encuentro uno con nombre en la Biblia. Fíjese usted, aparece con nombre un ángel, un arcángel, un querubín, pero no aparece un serafín con nombre que se menciona en la escritura. Pero aparecen en el libro de Apocalipsis capítulo 4. Y entonces aquí es en donde uno mira que, siendo la estatura mayor angelical en los cielos, la estirpe con mayor autoridad, con mayor gloria. Y fíjese qué tremendo, porque hasta se diferencian por su cantidad de alas. El tema no es el ministerio angélico, solo estoy haciendo algo para leerle una porción de la escritura. Porque entonces muchos pintan a los ángeles con alas. ¿Y qué si resulta que los ángeles no tienen alas? Los arcángeles sí tienen dos. Los querubines también tienen 4. Pero los serafines tienen 6 alas. Esos son como sus rangos, como sus galones, ¿verdad? Usted ha visto que las personas que participan de la milicia tienen insignias en su vestidura, que entonces se reconoce el rango. Entonces mire, si un día usted llega a ver a un ser con 6 alas, ya una vez le estoy diciendo cuál es su rango. Está viendo un serafín, que según según el apóstol Juan, también se les conoce como seres vivientes. Ay, Dios mío. Entonces mire qué pasa con los seres vivientes, que son los serafines, según Isaías capítulo 6 dice: y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Dele un aplauso fuerte al Señor. Entonces yo le quiero decir algo. Mire pues, los ángeles son mensajeros de buenas nuevas. Qué lindo, qué privilegio dar buenas nuevas. ¿Cuántos quieren ser mensajeros del Señor aquí? Gloria a Dios.
Los arcángeles son guerreros. Imagínese usted al arcángel Miguel. Apocalipsis capítulo 12, dice la escritura que Juan vio una visión en los cielos, a Miguel y sus ángeles enfrentando a Luzbel y sus ángeles. Cardíaco, hermano. Entonces, cuando hay guerra, llamen a Miguel. Entonces, ¿y cuántos quisieran ser guerreros aquí? Entonces usted ya dijo que usted quiere ser mensajero, quiere ser guerrero. ¿Y cuántos quisieran ser como los querubines, que son cubridores de misterios? Esos son los que guardan la revelación. Es impresionante el privilegio que tenía, o que tienen, mejor dicho. Pues ¿sabe qué? Los serafines son adoradores. Entonces, ¿qué puedo ver yo aquí? Que la adoración es algo tan sublime, es algo tan alto, que se lo delegaron a seres que Dios creó, porque todos estos son creación divina. No son divinos, no son increados como lo es nuestro Dios, pero son una creación que Dios hizo con un propósito específico. Ahora, lo impresionante es que estos, su oficio no es guerrear, su oficio no es predicar o dar un mensaje, su oficio, hermano, no es cubrir misterios, su oficio es estar de día y de noche delante del trono de Dios, adorando al que vive por los siglos de los siglos. ¿Sabe qué pienso yo? A ellos les dieron el más grande honor, el más grande privilegio, de tal manera que el más grande privilegio es que tú adores al que vive por siempre. Qué lindo. Pero entonces aquí hay algo que nos enseña la palabra: de día y de noche. Hay una versión que me gusta mucho. Bueno, aquí le voy a cómo lo ponen estas dos versiones. Biblia Jerusalén dice: repiten sin descanso. Y la Biblia del lenguaje sencillo dice: no dejaban de cantar. Pero mire, esta Biblia, que es la Nueva Traducción Viviente, me gustó y por eso la puse acá. Dice: día tras día y noche tras noche repiten continuamente. Pero entonces yo me puse a pensar, esto tiene que estar algo espiritual. Porque mire, nuestra mente carnal, perdón que se lo diga, cuando usted ha leído este pasaje y hoy que yo se lo estoy repitiendo, mire, repiten sin descanso, no dejan de decir, continuamente están diciendo lo mismo todos los días y todas las noches. ¿Cuál era el cántico? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que habrá de venir. Mire, era una canción corta, ¿sí o no? Fácil de aprender. ¿Cuántos ya se la aprendieron? O sea, que tremendo. Y se repite. Y no como usted vio algo. No, mire, que me va a poner carnal ahorita, Padre Santo, perdona. Es que el Chavo del 8 se puso a recitar su poema, que se lo inventó de plano, ¿verdad? El perro arrepentido. Perdón, hermano, mire el ejemplo, pues. Vuelve el perro arrepentido, ¿verdad? Y entonces termina y lo repite otra vez hasta que ya lo callan. Y es que dice, y es que se repite 14 veces, dice él. Pero mire, perdón el que le diga esto, pero este cántico no se repite 14 veces, ese se repite todos los días. Me atrevo a decirle algo: en este momento, si el Señor nos permitiera oír la adoración en los cielos, en este mismo instante estarán los serafines delante del trono de Dios diciéndole: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que habrá de venir. Y ahí vuelven otra vez y no se cansan de decirlo, no dejan de decirlo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no ha dejado ni dejará de ser Dios. Dios no ha dejado de ser santo y eternamente lo será. Así que ellos eternamente seguirán haciéndolo. Mente carnal, qué aburrido, hermano, el mismo coro. Yo le decía a los hermanos allá en la iglesia: ¿qué pasaría si un día el director de alabanza se le ocurre cantar el mismo coro durante 1 hora?
¿Qué reacción tendríamos nosotros, hermano? ¿Qué pensamientos vendrían a la mente? Se rayó el disco. No se le viene nada al pobre. Entonces va a repetir y la misma y la misma. Y otro tal vez diría, es la única que se sabe el pobre, ¿verdad? Pero eso no, estos, perdón, con todo respeto, estamos hablando de seres vivientes que no tienen una mente limitada como la nuestra. Pero por alguna razón el Señor dejó escrito en la palabra aquella repetición continua, dejándonos una enseñanza. Y es que si nosotros queremos ser como los vivientes que permanecen, que van a ser arrebatados cuando aparezca el Señor en los aires, tenemos que aprender a vivir continuamente en una práctica de adoración y servicio a Dios. Padre bendito, 4 minutos, qué corto el tiempo. Tan largo el viaje y tan corto el tiempo de la prédica, hermano. No sé qué hacer, hermano. No, hermano, sí, el reloj. Ahí solo que se apagara la pantalla. No, no es cierto. Mire, le voy a leer algo aquí. Y le quiero dejar en su corazón una enseñanza, porque tenía aquí un montón de versículos de las cosas que todos los días hay que hacer. Era la petición del rey David, Salmo 27:4. Una sola cosa he pedido a Jehová, y esta es la que buscaré, y es poder vivir, habitar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Porque David anhelaba estar en la casa de Dios todos los días de su vida. Porque él quería contemplar la hermosura de Jehová, porque él quería inquirir en su templo. Pero le voy a decir algo: no había templo, porque el templo lo iba a construir su hijo Salomón. Entonces no estaba hablando del templo físico. Cuando él se refiere a la casa de Jehová, no se refería a 4 paredes, que eso lo iba a limitar. Mire, le voy a poner un ejemplo. David, como rey, tenía que salir de Jerusalén continuamente, porque él era un rey que iba a las batallas, y las jornadas eran largas. A veces se iba por semanas y a veces hasta por meses a una batalla, a conquistar un reino. Entonces le iba a ser imposible que en lo literal él pudiera llegar todas las noches a la casa de Jehová. No estaba hablando de eso. Estaba hablando de la casa de Jehová, que es una dimensión espiritual, que gracias a Dios no son 4 paredes, sino que en donde tú invoques al Señor de todo corazón, tú puedes entrar a esa casa. Le pongo un ejemplo bíblico. Mire, es que todo tiene que tener base bíblica. Mire, Jacob salió huyendo de su casa paterna porque su hermano mayor lo quería matar. Así que esos problemitas ya existían desde antes, hermano. Y entonces Jacob solo, en un lugar a la pura intemperie, en la noche oscura, lo único que encontró fue una piedra y la puso de cabecera. Entre paréntesis, no la puso de almohada. Qué duro va a poner una piedra de almohada, pero la puso de cabecera. Y entonces se recostó. Y esa noche, qué experiencia más linda. Esa noche la presencia de Dios descendió donde él estaba. Y entonces él tuvo una visión nocturna. Él vio una escalera gigantesca que conectaba la tierra con el cielo. Y entonces vio que ángeles subían y que ángeles bajaban. Interesante eso, ¿verdad? Ángeles subían y ángeles bajaban. Y entonces, a la mañana siguiente, cuando él despertó, él dijo: le voy a poner otro nombre a este lugar. Tomó el aceite, lo derramó sobre aquella piedra y dijo: este lugar a partir de hoy se va a llamar Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Porque el Señor estuvo en este lugar y yo no me había dado cuenta.
Entonces él está diciendo, este lugar se convirtió en la casa de Dios porque su presencia se manifestó aquí. Pero ahí no habían cuatro paredes, no habían techo, no había templo, no había gente, estaba solito, pero estaba la presencia de Dios. Eso quiere decir que el lugar en donde esté la presencia de Dios se convierte en su casa. Eso quiere decir que si yo voy a la habitación de mi casa y busco el rostro de Dios y desciende en ese lugar la presencia de Dios, en ese momentito ahí está la casa de Dios. Entonces David, cuando estaba diciendo, una cosa he pedido a Jehová, y es poder estar todos los días en la casa de Jehová, él está diciendo, yo quiero todos los días tener esa comunión con el Señor. Entonces, ay Dios mío, ahí ya me pusieron un mensajito hace un ratito, hermano, pero mire, yo de veras no quiero abusar del tiempo que me están dando. Gracias por ponerme ahí, que me puedo tardar lo que quiera. Y hacemos vigilia. Pero es que miren, hay una trampa, hay un engaño que no parece trampa, que no parece engaño. Es un engaño tan sutil, es un engaño tan sigiloso que uno no se da cuenta. Entonces dice en el libro de Daniel capítulo 9 versículo 27, aquí le voy a contar en el contexto, está hablando del anticristo. Anti significa en contra de, es decir, del que está en contra de Cristo. Y entonces dice, y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Está hablando de una semana de años, 7 años. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador. Así se llama el anticristo, el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Entonces está hablando del momento cuando el Señor Jesucristo, en su segunda venida, en su manifestación pública, va a matarlo con el resplandor de su venida y con la espada de su boca. Pero antes de que el Señor lo destruya, va a hacer algo. Primero va a hacer un pacto firme, un pacto de paz, que según él va a durar una semana, 7 años de tribulación. Pero la mitad de la semana va a romper el pacto. Es decir, cuando vaya a la mitad el periodo tribulacionario, le va a poner fin al sacrificio y a la ofrenda. Entonces, ¿qué hace el anticristo? Le pone fin a la ofrenda y al sacrificio. Ahora, eso lo va a hacer literalmente con Israel, porque en ese tiempo Israel va a tener ya un tercer templo construido y va a estar presentando ofrendas y va a restaurar el sacrificio continuo que hoy no pueden ofrecer porque no tienen templo. Pero aquí hay un templo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿O no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? ¿Verdad que sí? Ok. Pero entonces el espíritu del anticristo, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere ponerle fin al sacrificio continuo. Que aquello que la Biblia dice que tenemos que hacer continuamente, lo que tenemos que hacer todos los días, de día y de noche, lo dejemos de hacer, cayendo en un pecado de omisión. Y fíjese qué terrible, porque mire, pues, ¿se recuerda usted que en el tabernáculo de Moisés habían 3 lugares: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo? Nadie podía llegar hasta el lugar santísimo si no pasaba por el lugar santo y sin haber pasado primero por el atrio. Pero en un sentido negativo, el enemigo con respecto al pecado también tiene un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Y entonces el atrio es el pecado de omisión. El lugar santo o antilugar santo es el pecado de intención, y el lugar santísimo sería el pecado de comisión. Pero entonces nadie puede llegar al pecado de comisión si no pasa por el pecado de intención. Entonces mire, una acción primero tuvo que ser una intención.
Pero antes de que llegue el pecado de intención, llega el de omisión, dejar de hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace el espíritu del anticristo? Es ponerle fin. Es decir, y mire, y qué tremendo, porque en la Biblia del año 60 dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Pero esta palabra hacer cesar es un término hebreo que se dice Shabbat, que significa dejar de ser, dejar de hacer, y su raíz primaria es reposar, desistir del ejercicio, cesar. Pero entonces está hablando de un descanso que no es bueno. ¿A cuánto les gusta descansar aquí? Y eso es bueno para tu cuerpo. Pero mire, en las cosas espirituales no tiene que haber descanso. Por eso el salmista David decía: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará continuamente en mi boca. Y una versión dice: no cesará mi boca de alabarme. En otras palabras, no voy a parar. Entonces mire qué triste sería que nosotros cantemos solo cuando estamos en la iglesia, que nosotros alabemos solo cuando estamos en la iglesia, que nosotros adoremos solo cuando nos están viendo. No, hay un momento en el cual nadie te está viendo, en el cual tú tienes que postrarte delante de Dios, que Él sí te va a ver en ese momento y va a recibir tu ofrenda. Pues entonces el enemigo quiere parar, el enemigo quiere detener, hermano. Bueno, hermanos de alabanza, ¿por qué no se vienen, por favor? Yo voy a terminar acá, no quiero de ninguna manera pues excederme. Ay Dios, no, mejor no, ya no. Vamos a hacer un receso y en la segunda parte vamos a continuar. Póngase de pie, por favor, hermano. Cuando el Señor estableció el sacrificio continuo, dio instrucciones muy precisas. Y el Señor le dijo a su pueblo Israel que ellos iban a tener que preparar todos los días 2 corderos. Uno lo iban a presentar en la mañana y otro lo iban a presentar en la tarde. Todos los días. Ese era el sacrificio continuo. Habían otro tipo de ofrendas que se presentaban semanalmente, es decir, cada día de reposo. Habían otras ofrendas que eran muy específicas, con propósitos muy determinados y que estaban para las fiestas señaladas. Pero el sacrificio continuo no. Por eso se llamaba así, sacrificio continuo. Ese se presentaba todos los días, por la mañana y por la tarde. Y entonces el sacerdote tenía que velar para que el fuego del altar estuviera encendido siempre. Y el Señor dio la orden: ese fuego no se apagará. No era lo apagamos hoy y lo encendemos mañana. ¿Sabe por qué? Porque ese fuego lo había dado Dios desde el cielo. No era un fuego que ellos hacían, porque el fuego que ellos hacían se llamaba fuego extraño. Entonces el Señor hizo descender fuego del cielo sobre el altar, y desde ese momento una tarea del sacerdote: mantener el fuego encendido. Las lámparas tenían que arder continuamente, no se podían apagar. Y entonces el sacerdote tenía que entrar todos los días al santuario, ver cómo estaba el aceite de las lámparas, y si le hacía falta, volver a llenar la lámpara, porque si no, la lámpara se apagaba. Todas esas eran figuras y sombras de lo espiritual, porque tú eres una lámpara que debe mantenerse encendida, y lo que te va a mantener encendido es el aceite, que es la unción del Espíritu Santo. Si deja de haber aceite sobre tu vida, te vas a apagar. Por eso dice la Escritura que cuando Elí, que era el sumo sacerdote, se descuidó espiritualmente, empezó a escasear la palabra en aquellos días, y ya las visiones ya no eran frecuentes. Y cuando ya estaba a punto de apagarse la lámpara en Israel, el Señor despertó a un niño que se llamaba Samuel. Y entonces vino un avivamiento profético. Entonces miren, cierren sus ojos. Yo ya terminé de predicar, ahora quiero ministrar.
¿Habrán cosas en tu vida que se interrumpieron? El Shabbat del enemigo, que es un antirreposo, es hacer cesar lo bueno, que se interrumpa la práctica continua, que pierdas la continuidad de las cosas buenas, que dejes de hacer lo bueno. No te canses de hacer el bien, porque si no desmayas, a su tiempo vas a cosechar. Pero ¿y cuántos habrán rendido? ¿Cuántos se cansaron de hacer el bien porque les pagaron mal y dijeron: no, la gente no agradece, ya no le hago favor a nadie? Pecado de omisión. Dejaste de hacer lo bueno, peligro. Peligro. El Señor le dijo a Caín: si haces lo bueno serás aceptado, pero si dejas de hacer lo bueno, el pecado está a la puerta y te desea. Cuando uno deja de hacer el bueno, lo bueno, se acerca el pecado, se acerca la tentación, induciendo a una intención que puede terminar en una comisión. No dejes. Dos consejos quiero darte en este momento. Lo que tú has guardado, en lo que tú has perseverado, en lo que tú te has mantenido continuo, no pares, no te detengas. No te detengas. Y si algo de eso ha estado a punto de morir, como le dijo el Señor a uno de los 7 ángeles de las 7 iglesias: mira aquellas cosas que están a punto de morir, no dejes que se mueran. Pero si hay algunas cosas que sí dejaste de hacer, hoy sería una oportunidad, primero para que reconozcas y digas: sí, dejé de hacer esto, dejé de hacer aquello, perdí la práctica, me volví más esporádico, me volví inconstante, a veces sí, a veces no. Dios es un Dios bueno y misericordioso. Yo quiero invitar a los que tengan el valor de hacerlo públicamente, reconociendo que dejaron de hacer algo bueno. Y que lo quieren recuperar. Mira bien de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a hacer aquellas cosas que hacías al principio. Ese fue el primer mensaje a las 7 iglesias. Vuelve a hacer lo que hacías al principio. ¿Qué dejaste de hacer? Si hay alguien que quiere recuperar lo que perdió, venga aquí adelante. Aquí, hermano, aquí no es una palabra acusatoria ni condenatoria, no, es una oportunidad, es gracia, se llama misericordia de Dios. El arrepentimiento comienza con el reconocimiento. Y a Dios le agrada tanto eso. David sabía que aunque él se apartó de Dios y eso lo condujo a un pecado de comisión terrible, él dijo: Señor, yo sé que un corazón humilde tú no lo desprecias. Un corazón que se humilla contrito delante de ti, tú no lo desprecias. Qué lindo es reconocer y decir: Señor, mengué, bajé la guardia, me descuidé, perdí fuerza, Señor, perdí continuidad. Antes era continuo, era constante, era perseverante, Señor. Me fui acomodando, caí en el Shabbat, caí en el engaño, en un reposo que no me está fortaleciendo espiritualmente, me está debilitando espiritualmente. Vas a recuperar. Dice la Escritura: estad siempre gozosos, orad sin cesar, sin descanso, sin tregua, sin pausa, continuamente. Los discípulos de Jesús se mantenían continuamente llenos del Espíritu Santo y llenos de gozo.
que las lámparas se llenen de aceite. Tú que estás en tu lugar, porque siento en mi corazón que hay algunos que no han pasado aún. Quiero decirte lo siguiente, tal vez planteártelo de otra manera. Llenura del Espíritu Santo. Una lámpara sin aceite se apaga, se queda sin fuego, se queda sin luz. No deja de ser lámpara, pero sí deja de alumbrar. Tú no tienes una luz propia para brillar. Necesitas la llenura del Espíritu Santo. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Tú estás lleno del Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última vez que te llenaste del Espíritu Santo? Porque hoy es una oportunidad que si tienes tiempo de no estar lleno del Espíritu Santo, te vuelvas a llenar. Te vuelvas a llenar. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia llena de poder. Venga a llenarte. Venga a llenarte. Mire, yo le digo una cosa. Yo creo que todos deberíamos de estar aquí. Hoy caramasoto quitarabashete quitarabaso. El Señor te quiere llenar otra vez. Quiere que vuelvas a tener experiencias maravillosas en Él. Quiere quitar toda religiosidad de tu vida. Tal vez te acostumbraste a un estilo de vida cristiano que no es ni malo ni bueno, que es regular tal vez. Perdóname que te lo diga, pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que el fuego arde en el altar. Tú eres un altar. Tú eres un altar. ¿Cómo está el fuego de Dios en tu altar? ¿Está ardiendo? ¿Está apagado? Pablo le dijo a Timoteo, que era un apóstol, un gran discípulo, un hijo espiritual fiel, le dijo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, Timoteo. Ten cuidado, cuida ese don, no descuides ese fuego, se está apagando. El Señor quiere soplar en ese fuego. Avivamiento es avivar un fuego. Es avivar un fuego, es no permitir que un fuego se apague. Oh carama soto quita sharababa soro que taramama y soroto kendereto sojo. Vuelve a arder. Vuelve a estar lleno. Vuelve a sentir pasión, anhelo, deleite en las cosas santas, en las cosas espirituales. Vuelve a sentir deleite en el servicio a Dios. Vuelve a gozarte como antes te gozabas. Oh caramasoto quitaramashete quetaramasaba-queiro. Porque un nuevo tiempo, mire, un nuevo tiempo trae el Señor. Lo dijimos al principio. Es un cambio de dieta, es un cambio de dimensión, es una estatura espiritual diferente. Y eso no se puede lograr sin el Espíritu Santo, sin el auxilio del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Sé lleno en el nombre de Jesús del Espíritu Santo. Él te quiere llenar. Él está buscando un espacio vacío para llenarlo, un espacio para ocuparlo. Vamos con todo.
pasó. Y caramasorororotos toroto querarabaso. Y caramas toroto quendarabaso. Llena, Señor, llena con tu gloria, llena con tu espíritu, llena con tu poder este lugar. Bautízanos, Señor. Sumérgete. No te quedes a la orilla del río de Dios, mojando únicamente tus tobillos. Ve a la profundidad de las aguas. Ve más adentro. No te conformes con lo que has recibido. Hay más. Hay más. Hay más. Sí, hay muchas cosas que no has conocido. Por eso Pablo decía: anhelo conocer el poder que salió de su resurrección. Hay algo que tú no has visto. Por eso dice la Escritura: cosa que ojo no vio y oído no ha oído y que no han subido al corazón de hombre, Dios ha preparado para los que le aman. No lo has visto todo, no lo has oído todo, no lo has sentido todo. Hay más, hay más, hay más. Recupera lo que perdiste. Vuelve al primer amor. Vuelve al primer amor. Vuelve a enamorarte. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí. Quiero volver a empezar otra vez. Aprovecha el momento Y volver a los tiempos de dulce comunión. Dios te dará la fuerza para que lo hagas. Revivir el tiempo. Él pone el querer, Él pone el hacer. Te va a enamorar, te va a seducir, te va a atraer a Él. A lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez, atrapado por tu río poderoso, atrapado en la corriente de tu santidad. Sé que Deja que el río de Dios te atrape. Métete a la profundidad, que esas corrientes te inunden por dentro y por fuera. Oh, sí. Que su fuerza sea mayor que la tuya. Que no puedas resistirte ante esa fuerza poderosa del Espíritu Santo. Atrapado por Eso es, tu eso río poderoso. atrapado en la corriente
Que te atrape, que te envuelva, que te llene, que te sumerja, que no te dejes salir de allí. Que libre seré. En tu presencia, hermosa presencia, has sido mi refugio, has sido tú mi salvación. En tu presencia, hermosa presencia, has sido mi refugio, Dios, has sido tú mi salvación. Y en tu presencia, hermosa presencia, hermosa presencia, has sido mi refugio, Dios, has sido tú mi salvación. Y en tu presencia, hermosa presencia,